Bien, voy a mi paquete com.planilla.dataconnection, lo selecciono y en él voy a crear mi primera clase. Puedo hacerlo a través de la barra de herramientas, ¿sí? Con el icono de la letra C de class, o simplemente con File, New, Class. Voy a darle como nombre Data Connection. Puedo seleccionar aquí Public Static Void Main, que es nuestro programa principal, pero esta clase no se va a ejecutar por sí sola, no va a ser un programa aparte, por lo tanto no es necesario. El Static Void Main solamente estarán las clases que se ejecutarán por sí solas. Finalizamos. Rápidamente, el código que me da por defecto es la ubicación del paquete y me genera la public class con el nombre que yo le he dado, abre y cierra llaves. Dentro de él voy a empezar ya a construir, ¿cierto? Lo primero que debo hacer es declarar mis variables o mis atributos para esta clase de tipo private. ¿Por qué de tipo private? Este acceso private lo que dice es simplemente que esta variable que voy a construir, que voy a crear, va a ser usada únicamente dentro de esta clase. Vamos a crear un elemento privado, connection, eso hace parte de mi MySQL Connector. Gracias a él es que puedo llamar a un objeto connection que le voy a llamar con. ¿Sí? El error que me marca aquí es porque necesito importar. Voy a darle Control Shift O y me dice que voy a importar de ese connection de java.sql o de com.mysql jdbc connection. Lo voy a hacer directamente de java.sql connection. Voy a utilizar esta librería. Perfecto. El siguiente paso es generar mi constructor, ¿cierto? Mi constructor va a ser de tipo público y debe llamarse de igual manera que la clase data connection. Abre y cierra, ¿sí? Aquí irían los parámetros de entrada. Para este no va a haber parámetros de entrada. Abre y cierra llaves, ¿sí? Y dentro de él voy a hacer un llamado a una función que le voy a llamar perform connection, ¿sí? Que es como la adecuación de la conexión. Perform connection, me hace falta, ¿sí? Los paréntesis indicando es que esta es una función. ¿Por qué me lanza el error? Porque esta función aún no ha sido construida, ¿sí? Crear el método perform connection, le voy a decir que lo haga y aquí lo tengo. Private, de tipo privado, dentro de la misma clase me va a retornar nada, vacío, se llama perform connection y no pide parámetros. Este comentario de aquí lo voy a borrar, no es necesario. Y dentro de él lo que voy a hacer es declarar unas variables que almacenen las entradas requeridas para la conexión. Vamos a decir que de tipo string, ¿sí? Vamos a crear el host, ¿sí? El host. En él voy a colocar la IP 127.0.0.1, que es la dirección por defecto de localhost, o los que lo prefieran pueden borrar aquí y escriben localhost, como quede mejor, punto y coma. ¿Qué más necesito? Necesito también el usuario de conexión a este servidor. String user, vamos a llamarle user, y voy a decirle que es root, ¿sí? Y una string pass, que va a guardar la password. Para este localhost que tengo yo aquí no tiene password, es vacía, sino aquí es donde debe usted digitar su contraseña. Y un string que me guarde la base de datos, dtbs, voy a ponerle, va a ser igual al nombre de mi base de datos. ¿Cómo se llama la base de datos que acabamos de importar? Planilla, guión de piso, transporte. Sí. He almacenado entonces 4 variables con los datos principales para elaborar mi conexión. Dentro de esta carpeta que tengo yo aquí, dentro de esta carpeta de requisitos previos, tengo un archivo txt donde he querido traerles a mostrar cómo se debe realizar de alguna manera la conexión, ¿sí? Voy a hacer un llamado al JDBC, digo que es MySQL, aquí me iría el nombre del servidor, ¿sí? Seguido de un backslash, la base de datos, el usuario y su respectiva clave, ¿sí? Como deseo mostrar este resultado, lo que voy a hacer es crear una variable que me contenga esto y que de alguna manera
permita mostrarme esto de manera dinámica. Bueno, ya con los datos de entrada necesarios, involucraremos ahora el elemento TreeCatch. Escribo tree sin dar espacio, presiono control barra espaciadora para aceptar la ayuda que ofrece Eclipse. Le voy a decir que intente, dentro del tree voy a hacer algo que quiero que intente y que posiblemente puede causar una excepción, un error, ¿cierto? Porque puede ocasionar un error. En este caso voy a hacer un llamado, ¿cierto?, a una clase a través de una ruta forName, y dentro de este forName voy a llamar a com.mysql.jdbc.driver, ¿sí? Que es el encargado de alguna manera de ejecutar las librerías o la interfaz, como se puede llamar, de conexión a MySQL. Voy a llamar a un string, una nueva variable string, que le diré que se va a hacer mi nueva new connection URL, ¿sí? Va a ser la ruta o la dirección, ¿cierto?, que yo debo seguir para encontrarme con esta nueva conexión. Entre comillas, escribiré entonces, según como se mostró en el TXT, lo primero que debe aparecer es jdbc, dos puntos, MySQL, dos puntos, slash, doble slash. Como lo voy a hacer dinámico, de allí sigue el nombre del servidor. Entonces voy a decirle que concatene más la variable del servidor, que es la variable host, ¿sí? Luego concateno más, ya tengo ahí jdbc dos puntos, MySQL doble slash, el nombre del servidor, localhost en este caso, más, entre comillas, otro slash, ¿sí? Y seguiría el nombre de la base de datos que está almacenado en DTBS, ¿sí? Concateno nuevamente y entre comillas va el símbolo de pregunta. Una vez el símbolo de pregunta, concateno una vez más y escribo la palabra user. User igual. ¿Igual a qué? Igual a la variable que yo tengo almacenado, que también le he puesto user, más, entre comillas, el ampersand, la palabra password, igual, ¿sí? ¿Y quién tiene la clave? Más mi variable pass, ¿sí? Punto y coma. He almacenado lo que yo quería. Aquí en mi TXT nuevamente lo muestro. Quería agregar JDBC, que está allí, dos puntos MySQL, dos puntos, doble slash, el nombre del servidor, ¿sí?, mi localhost, slash, la base de datos, que se llama planilla de transporte, que es lo que tiene aquí la variable, símbolo de pregunta, user igual al usuario, a lo que yo tenga aquí, root, y password igual a lo que yo tenga aquí en pass, la clave de conexión. Posteriormente, lo que voy a hacer es, a mi objeto connection con, va a ser igual, voy a llamar a driver manager, al administrador, ¿sí?, al driver administrador de la conexión, y le voy a decir que haga, que ejecute la ejecución con el get connection. Aquí está mi get connection y le voy a enviar la variable que tiene la ruta, la dirección que acabamos de construir, que es new connection URL, ¿sí? Bien. Al ejecutar este código, lo que voy a hacer simplemente es que con realice una conexión al servidor. Si esto no se llega a ejecutar en el catch, aquí en la mitad del catch, voy a hacer por lo menos un elemento de mensaje, joption pane.show m, mostrar mensaje, diálogo de mensaje, nulo, y aquí va el mensaje. ¿Qué mensaje le vamos a decir? Que el intento de conexión falló, ¿sí? En el caso de que esta conexión no se pueda ejecutar por X circunstancia, porque el servidor está con un nombre que no es, con una dirección IP que no es, o un usuario incorrecto, una contraseña incorrecta, o simplemente que la base de datos no existe. Entonces le vamos a lanzar un mensaje al usuario que diga que el intento de conexión se intentó, más no se llevó a cabo.
De igual manera, miro aquí, tengo aquí mi cierre de esta función, voy a crear una nueva función, private, también tipo privado, me retorna vacío, void, ¿sí? La voy a llamar plus connection. No recibe parámetros de entrada, abro y cierro llaves, y dentro de él voy a decirle que con el elemento, el objeto de conexión punto close, ¿sí? Que se cierre la conexión. Pero esto también puede lanzar un error, puede existir la posibilidad de que, de alguna manera, no se pueda llevar a cabo la conexión porque se quedó pegado el sistema, etcétera, la base de datos queda abierta. Entonces voy a también utilizar un tree catch, control barra espaciadora, tree catch block. ¿Y dónde va este con close? Debe ir dentro del tree. Intentemos cerrar, y si no se logra cerrar, voy a lanzar un mensaje también. Lo voy a copiar de acá, lo pego aquí en la mitad del catch, y en vez de decir el intento de conexión falló, le voy a decir que de alguna manera generó un error al cerrar la conexión. Listo. Con eso que he obtenido, voy a repetir. Voy a tener una clase denominada Data Connection, ¿sí? Encargada de la conexión de datos, del acceso a datos a MySQL. Construyo un objeto de la clase Connection llamado con, y el constructor lo que hace es ejecutar el Perform Connection. ¿Qué es el Perform Connection? Una función que está implementada aquí en la parte de abajo, que se encarga de recibir los datos del servidor, el usuario, su contraseña y el nombre de la base de datos, y posteriormente genera, ¿sí?, una dirección de conexión para enviársela al Drive Manager y que él proceda a realizar la conexión con su base de datos. ¿Listo? Más adelante este código será probado y verificado.